Perlas de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿De qué manera usas tu libertad? ¿De qué manera usas el conocimiento que has adquirido, la luz que has recibido sobre la palabra de Dios? ¿Cómo te relacionas con el hermano débil? ¿Qué lugar tiene el amor en tu relación con el hermano débil? ¿Qué dejas de hacer, aún a pesar de que sientes que es tu derecho por amor a los débiles? Te damos gracias, buen Dios, en esta mañana, porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Padre, te suplicamos que nos des entendimiento, que nos des luz para comprender, Señor, este capítulo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio del capítulo 8 de Primera de Corintios. Este capítulo trata acerca de lo sacrificado a los ídolos, acerca de la libertad y responsabilidad en relación a la carne ofrecida a los ídolos. En este capítulo, Pablo da instrucciones acerca de cómo relacionarnos con las carnes que han sido ofrecidas a los ídolos. Aquí no estamos hablando de carnes inmundas. Aquí estamos hablando de carnes de animales que eran ofrecidos a los ídolos, lo que la Biblia cataloga como animales limpios. Por eso es que no se toca para nada aquí si es inmundo o no es inmundo. Aquí se está hablando directamente si es o no es ofrecida a los ídolos. El tema es muy similar al que hemos desarrollado en el capítulo 14 del libro de Romanos. A propósito, les comento que ayer compartí el marco histórico de esta primera carta. Entender qué es lo que sucedía en Corinto, cómo era Corinto, cuáles eran sus prácticas, cómo es que influía la sociedad hacia la iglesia, nos va a ayudar a entender mejor el primer libro de Pablo a los Corintios. Anímese, tómese unos minutos para visualizar el video, el marco histórico de Primera de Corintios. Ingresemos al estudio. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Aquí Pablo comienza con otro tema acerca del cual la iglesia de Corinto le había pedido consejo. ¿Y cuál era este consejo? ¿Era o no era lícito comer alimentos que los adoradores paganos habían presentado ante sus ídolos? ¿Era o no era? Tengamos en cuenta lo siguiente. En esos tiempos, dicen los registros históricos, que buena parte de la carne que se vendía en los mercados del Imperio Romano en el siglo I venía de los templos. Cuando se realizaban allí un sacrificio en honor a un dios, el que sacrificaba preparaba con parte de la carne un banquete para sus amigos, otra parte era presentada ante el ídolo y dada a los sacerdotes. Con frecuencia, estos lo vendían a los mercados y así llegaba la carne de animales sacrificados al público. Esto llevaba entonces a dos preguntas. Primera pregunta, ¿era lícito comprar esas carnes en los mercados públicos y comerlas? Y la segunda pregunta, ¿era correcto comer ese alimento cuando se visitaba el hogar de un amigo pagano? Recordemos lo que sucedió en el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15:20.
En Hechos 15:20 leemos, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas fueron las instrucciones para los gentiles conversos, que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. Miren, hay una opinión atribuida al rabí Aquía en el año 100 aproximadamente después de Cristo. Se dice que él afirmaba, la carne que se trae a un ídolo es permitida, pero la que se saca de allí es prohibida porque es como sacrificios para los muertos. Esto está en la Mishnah. Eso es lo que se pensaba. Por lo tanto, en esos tiempos, un judío estricto nunca compraba carne en el mercado común, sino solo a un carnicero judío. Cuando viajaba lo hacía con sus cofinos o canastas al hombro, y allí llevaba consigo su comida, porque no se confiaba. Lo mismo sucede hoy en día con los judíos. No compran carne en cualquier lugar. Tienen que estar seguros que sea un lugar donde la carne sea puro, no tenga ningún tipo de contaminación. En vista de este intenso sentimiento judío, en ese entonces el concilio creyó apropiado pedir a los cristianos de origen gentil que se abstuvieran de carnes ofrecidas a los ídolos. Pero esto exigía una gran abnegación. El converso debería rechazar invitaciones a muchas fiestas y si iba, abstenerse de comer. El que tuviera una conciencia meticulosa también se negaría a comer en una casa particular, a menos que estuviera convencido de que el alimento que le servían no había sido ofrecido en un templo. Esta restricción tenía además el valor práctico de salvaguardar a los cristianos de origen gentil contra la tentación de participar en ritos paganos, donde era parte esencial del culto probar el alimento y el vino de los sacrificios. Si no se debía comer nada ofrecido a un ídolo, el cristiano meticuloso entendería claramente que aún el ritual de probar comida y bebida en el altar del emperador era prohibido. Esta situación parece haber sido especialmente problemática en el periodo cuando se escribió también Apocalipsis. En Apocalipsis 2:14 leemos algo relacionado sobre este tema. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El comer estas cosas y la fornicación fueron prácticas prohibidas expresamente por el Concilio de Jerusalén, como ya leímos en el capítulo 15. Balaam influyó en Israel en los tiempos de Moisés para que el pueblo fornicara con las hijas de Moab, sacrificara a los dioses moabitas y comiera de esa carne sacrificada a los ídolos. Y ya sabemos la historia que está registrado en Números 25, donde murieron más de 20,000 personas como consecuencia de ello. A veces las cosas son claras, pero los que consideran que tienen más luz, más conocimiento, los que consideran que son iluminados, empiezan a racionalizar. Por eso dice el apóstol, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Y miren, tú puedes tener conocimiento, pero si te pones a racionalizar, ya se va a producir muchos problemas. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los creyentes corintios se habían jactado de eso en la carta que hicieron a Pablo. Entonces Pablo les responde, miren, es bueno el conocimiento, pero envanece.
es decir, hincha, como dice la versión Jerusalén o Nacarcolunga, infla, induce al orgullo, a una idea exagerada de nuestra propia opinión y sobre todo a actos carentes de amor hacia otros. Algunos llegan a creer como ya entienden, ya conocen tal cosa, pueden hacer y qué importa a los demás. Y ahora Pablo utiliza también otro elemento. Ten en cuenta el amor. El amor edifica. Pero cuando Pablo aquí habla del amor, está hablando del amor ágape, en su forma más elevada. No una atracción sensual o biológica, sino amor basado en principios, con un verdadero interés en nuestro prójimo debido a su valor ante Dios como un ser por quien Cristo murió. El amor tal no se envanece, como dice 1 Corintios 13:4. En lugar de derribar, edifica. Por lo tanto, procura constantemente hacer aquellas cosas que van a ayudar a los demás. Tienes conocimiento, es bueno. Tienes mucha luz, es bueno. Pero no pierdas de vista el amor. Y este es un problema con las personas que se dedican a estudiar profecías. Se sumergen tanto en las profecías que pierden de vista el amor. Si eso sucede contigo, revisa de tanto en tanto. ¿Te gusta estudiar profecías? Es bueno y es necesario, pero no caigas en el error de perder de vista el amor, porque el amor edifica. Y si alguno se imagina, dice, que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No sabe nada. La respuesta a la pregunta acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos no debía basarse solo en un conocimiento abstracto, sino en lo que impone el verdadero amor a otros. Amor que se concentra principalmente en la consideración para con el más débil. Por eso ahora el apóstol dice, si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada. No ha entendido, no ha comprendido. Si tu conocimiento es tropiezo para los demás, no sirve. Miren esta gran perla. Es bueno tener mucha luz, pero esa mucha luz que no te envanezca, que no te infle, que no se convierta en tropiezo para los demás. Pablo condena el orgullo basado en los dotes intelectuales propias que inducen a despreciar y descuidar los intereses de los que tienen menos conocimiento. Recuerda lo siguiente: el verdadero sabio es humilde. El que tiene mucha luz es humilde. El que comprende más la Biblia es humilde. El que entiende más de profecías es humilde. Si no, está en el camino equivocado. Quien tiene luz es modesto y considerado con otros, porque va entendiendo que la sangre de Cristo ha sido derramado por todos. Esa persona, cuanto más conoce, no se envanece, no descuida la felicidad ajena. Si una persona no usa su conocimiento para contribuir a la felicidad o el bienestar de otros, demuestra que no toma en cuenta uno de los propósitos fundamentales del conocimiento. ¿Cuál es esto? El beneficio de la humanidad en general. El conocimiento, a semejanza de la luz del sol, se esparce sobre toda la tierra. Por lo tanto, debemos recordar siempre que Dios es quien nos da la capacidad para adquirir conocimiento y nuestro deber es, como mayordomos suyos, usarlo para beneficio de todos. Solo los que conocen y practican el amor poseen el pleno conocimiento que realmente es valioso. Si no, el apóstol le dice a todos, aún no saben nada lo que deben saber. Y acompaña el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Miren de dónde viene el apóstol.
Se le ha preguntado, ¿se debe comer o no se debe comer la carne ofrecida a los ídolos? Desarrolla el concepto de lo que es conocimiento y le dice a sus oyentes, es bueno el conocimiento, pero si el conocimiento te está envaneciendo, no sirve. Y introduce el tema del amor. Y ahora el tema del amor lo relaciona con Dios. Pero si alguno ama a Dios es conocido de él. El creyente que obedece el primer gran mandamiento posee la verdadera sabiduría. ¿Cuál es este primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este amor se revela en una acción de amor desinteresado a favor de nuestro prójimo. Y esa persona es conocido por Dios. Miren, la Biblia habla mucho acerca de que Dios conoce a los suyos. Por ejemplo, en Juan 10, mis ovejas me escuchan, conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. La persona que ama a Dios de verdad es conocida por el Señor de un modo especial. ¿Mm? Dios está en íntima comunión solo con los que lo aman. Responde a su amor prodigándoles una comunión más estrecha con Él, considerándolos como sus amigos especiales. Juan 10:14. Y además, Dios declara en Mateo 7:23 que no conoce a los que no lo aman ni le obedecen. Después de haber hecho esta introducción, ahora Pablo ingresa a tocar la pregunta en sí, el tema en sí, pero ya preparó a sus oyentes. ¿Tienes luz? ¿Tienes conocimiento? Mira cómo estás haciendo uso de tu conocimiento. Recuerda el amor. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Miren, en el fondo, eso es así. Un ídolo nada es. Nada es. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque puede ser una madera, puede ser un pedazo de piedra, yeso, barro. En el fondo nada es. En la práctica nada es. Pero también podemos llegar a la idea, al concepto de que es mucho. Así como existen los seres buenos, los ángeles espirituales, que son espíritus, no lo vemos, también existen los ángeles de Satanás. Así como existe Dios, también existe Satanás. Y por medio de esos ídolos puede hacer muchas cosas. Pero en el fondo, Pablo dice, no son nada. El ídolo está hecho de madera, de piedra, de metales inertes y no tiene ningún significado. Debe tenerse en cuenta que la palabra ídolo no se refiere únicamente a la imagen, sino al Dios que se supone que representa. Miren, en el Antiguo Testamento, uno de los nombres que se daba a los ídolos era el Elim, que significa nada. No hay nada. Y que no hay más que un Dios. Las Escrituras, la Biblia destaca muchas veces que la verdad fundamental de que solo hay un Dios, el Creador y Padre de toda la humanidad. Eso es así. No hay más, hay un solo Creador. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Los idólatras han creado Dios para cada cosa. Muchos dioses. Los pueblos paganos creen que muchos seres imaginarios que llaman dioses y los adoran, ellos lo ven como dioses, se postran, le temen, le llevan ofrendas, le hacen sacrificios, pero en realidad no son dioses, ni siquiera existen. El pagano carente de revelación inspirada que posee el cristiano tiene temor a estos dioses que han sido creados por los seres humanos, los escultores, los artífices. Por lo tanto, debemos tener en cuenta ese principio.
Pero nunca perdamos de vista que Satanás tiene poder, sus ángeles tienen poder para manifestarse a los hombres de diversas formas, y a veces hace que estas imágenes hagan cosas que humanamente no se puede explicar. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué nos está diciendo ahora Pablo? Hace el contraste. Nosotros tenemos un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Este título de Padre destaca en contraste con los puntos de vista del cristiano y del pagano. El creyente cristiano conoce a Dios como a su Padre amoroso y comprensivo. Él creó a todos los hombres y les proporciona todas las cosas para que sean felices. El pagano no tiene este conocimiento. Y también Pablo dice, por medio de Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jesús es el creador, tal como lo presenta Juan capítulo 1, o también Colosenses 1. Pero no en todos hay este conocimiento. No todos manejan esa diferencia. Lo mismo sucede hoy en día. Usted va a ver miles de personas, por ejemplo, aquí en Lima, siguiendo la procesión del Señor de los Milagros, o en el interior hay considerados santos, hay considerados dioses, a los cuales las personas le dedican ofrendas y gastan una ingente cantidad de dinero en honor a lo que ellos consideran sus dioses. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Ahora Pablo entra al tema de fondo. Su conciencia siendo débil. La conciencia no era suficientemente fuerte para que esas personas pudieran vencer todos sus antiguos prejuicios y creencias supersticiosas. Por lo tanto, se contaminan porque es violada esa conciencia. Todo lo que se hace con una conciencia que no es clara es pecado. Romanos 14, 23. Al final de cuentas, nuestra relación con Dios es por medio de la fe, lo que creemos, lo que sabemos. Todo es creencia y esa creencia se traduce en hechos, en actos. Entonces ahora Pablo introduce aquí el concepto de los débiles. Y su conciencia siendo débil se contamina. Para nosotros, dice el apóstol, estamos retrocediendo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El favor de Dios no se alcanza por participar de alimentos que han sido ofrecidos a ídolos, ni por abstenerse de ellos. Recuerden el principio. Dios mira el corazón y toma nota de los pensamientos y motivos que impulsan las acciones del hombre. Él no hace que su favor dependa de cosas sin importancia como el comer o no comer alimentos ofrecidos a los ídolos. El culto aceptable a Dios no depende de tales asuntos. Es más espiritual. Y cuando uno es maduro espiritualmente o cuando uno empieza a entender las cosas, sus conductas van a ir cambiando, sus prácticas van a ir cambiando. Por lo tanto, el apóstol le dice, quiero que me entiendan esto. Ni por comer ni por no comer son más aceptos ante Dios. Lo importante es qué hay dentro, y lo que hay dentro va a dar forma a lo que está afuera. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles.
la libertad, el derecho, la autoridad para comer lo sacrificado a los ídolos. Es cierto que el cristiano a menudo tiene autoridad o derecho para hacer algo, pero no es sensato ni considerado hacia otros ejercer ese derecho indiscriminadamente. Hay que considerar a las personas, porque el hacer uso de mi derecho puede estar convirtiéndose en un problema para el otro. Por eso dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Debe tenerse cuidado para que la conducta de los que entienden plenamente el tema no induzca a otros menos inteligentes en el asunto a hacer algo indebido. Recuerda la regla de oro, Mateo 7:12. Recuerda siempre esa regla de oro. Todo lo que quieres que los demás hagan por ti, hazlo. En asuntos de menor importancia, la regla de oro es un principio general del comportamiento cristiano. No seas tropiezo. Puedes estar siendo causa de caer en pecado para esa persona. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Sentado a la mesa. Tienes el conocimiento, para ti el ídolo no es nada y la carne es carne de animal considerado limpio. Entonces, ¿dónde está el problema? Y te vas y te sientas. Como sucede hoy en día, mucha gente hace cosas que considera que está bien, pero otros están considerando está mal. Hay personas, por ejemplo, que han llegado a la conclusión de que en el día sábado pueden ir a hacer chequeos médicos, pueden tomar citas, han llegado a esa conclusión, pero hay otro que está mirando. Para quien eso está mal, para quien eso es pecado. ¿Se van dando cuenta? No siempre todo gira en torno a nosotros. En una sociedad, nosotros influimos y los demás también influyen sobre nosotros. En un lugar de ídolos, era común ofrecer en ocasiones especiales una comida en el templo. La persona que agradecía al ídolo por algún bien recibido, y esta persona invitaba a sus familiares y amigos a dicha comida. Se consideraba un honor ser invitado a tales fiestas. Algunos han pensado que Pablo usar ese ejemplo no estaba bien. Sin embargo, parece bien que Pablo aquí haga uso de este ejemplo para dejar en claro algo, que la libertad no lo es todo, que el saber no lo es todo. También hay que tener en cuenta al prójimo. Recordemos el segundo gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se afirma que el que tiene conocimiento y sabe que el ídolo no es nada, asiste a una fiesta con la conciencia tranquila. Pero el hermano débil, que no comprende con claridad que el ídolo nada es y cuya conciencia no le permite participar en tal comida, ve a su hermano participando de la fiesta en el templo y se siente tentado a volver a sus viejas costumbres. Allí está el problema, que arrastramos a otros. Tú puedes estar firme, pero el otro va a retroceder. Hay personas que son invitados, por ejemplo, a la misa, considerada la misa de honras por el fallecimiento de una persona. Quien organiza esa misa lo hace bajo el concepto que tiene, la idea: vamos a hacer una misa en favor del ser querido que ha muerto. Le invitan a un miembro de iglesia que se considera maduro, entonces dice: voy a ir para acompañar a los amigos. Y entra a la iglesia donde se realice esa misa. Otro que considera que no se debe ingresar a esos templos, no se debe participar de la misa a los muertos, lo ve. ¿Qué ideas cree usted que va a desarrollar?
Por eso hay que tener mucho cuidado nuestra influencia sobre los demás, que no se convierta en tropiezo. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por la luz que tienes, se va a perder. Y Jesús habla mucho acerca de ser tropiezo. Y dice, mejor sería que se pongan una piedra de molino, Mateo 18, en el cuello y se lancen al fondo del mar. En Romanos 14:15 leemos, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por el conocimiento tuyo. ¿Qué dice Pablo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es bueno tener conocimiento, pero no pierdas de vista el amor. Cristo ha muerto por cada una de las personas y no nos corresponde a nosotros ser tropiezo. El argumento que Pablo está presentando es, Cristo ha muerto por esa persona también y no es bueno que tú te conviertas en tropiezo para él. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Miren, aquí la cosa ya se pone más serio. No es que simplemente tú estés haciendo uso de tu libertad, sino que al convertirte en tropiezo para el débil, estás pecando contra ese hermano y sobre todo estás pecando contra Cristo. Y aquí entra lo que dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El que tiene el amor de Jesús en su corazón no hace uso de su libertad para extraviar a sus hermanos. Algunos tienen la falsa idea de que todos tienen derecho a hacer lo que les plazca sin tener en cuenta el efecto de su conducta sobre otros, mientras no hagan nada contrario a la ley. Eso es lo que dicen muchos. No estoy pecando. Pero aquí, recuerda esto. El apóstol dice, estás pecando contra tu hermano y estás pecando contra Cristo. Los cristianos firmes deben ser cuidadosos para no hacer lo que escandalice a los creyentes débiles, ni poner tropezadero en su senda. Cuando se ejerce sobre otros una mala influencia, se viola la ley que enseña a los cristianos a amar a sus hermanos y a buscar su bienestar. Mateo 22:39. Juan 15:12-17, Romanos 13:10, Gálatas 5:14, Santiago 2:8. Estás pecando contra Cristo. Cuidado. Por eso, ¿cómo estás usando tu libertad? Miren las perlas que el apóstol nos está presentando para nuestro día a día. Cuanto más conozcas, cuanto más luz recibas, no pierdas de vista el amor. Recuerda que influyes. Y Pablo termina con una conclusión. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. La carne era uno de los sacrificios especiales a los ídolos. Pablo estaba dispuesto a abstenerse de un alimento que podría haber comido correctamente antes que poner un tropiezo en el camino de un hermano débil. La libertad es valiosa, pero la debilidad del prójimo debe inducir a los creyentes a renunciar a esa libertad por amor a muchos hermanos. El amor al prójimo debe ser el principio guiador en tales asuntos. La complacencia de nuestros deseos es sin duda mucho menos importante que la salvación del hermano débil, que puede tropezar si ejercemos esa libertad. Este principio es aplicable a muchos aspectos de nuestra vida, como las recreaciones,
el vestido, la música, en realidad se aplica a la vida en general. La abnegación por amor al bien de otros es una característica destacada en la vida del genuino seguidor de Jesús. Mateo 16:24, Juan 3:30. Este principio es la esencia del Espíritu de Jesús en cuya vida terrenal se manifestó constantemente. Una vida abnegada para salvar al que se había perdido. ¿Tienes luz? Usa esa luz, pero nunca pierdas de vista el amor. Dices amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pues también ama a tu prójimo. Por amor al débil, hay algunas cosas que debemos dejar de hacer, aunque sabemos que esté bien, aunque sabemos que no sea pecado. Pero recuerda, si haces tropezar a uno de tus hermanos débiles, estás pecando contra él y estás pecando contra Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.